Hay un momento que la mayoría de los seres humanos desperdicia cada día sin siquiera saberlo. Un instante sagrado, silencioso, cargado de un poder tan absoluto que podría cambiar el curso completo de una vida. Y sin embargo, millones de personas lo entregan al olvido, a la distracción, a la queja, a la inercia. Ese momento existe cada mañana, en los primeros segundos después de abrir los ojos. Y Napoleon Hill, uno de los pensadores más profundos que el mundo ha conocido, dedicó décadas enteras a comprender por qué algunos hombres y mujeres despiertan hacia la grandeza, mientras otros despiertan simplemente para repetir el mismo día de siempre. La respuesta no estaba en el talento, no estaba en la suerte, estaba en lo que ocurre en la mente antes de que el mundo empiece a hablar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen caminar con el viento a su favor? Como si una fuerza invisible les abriera puertas, les presentara personas correctas, les colocara en el lugar exacto en el momento preciso. ¿Y por qué otras, con igual inteligencia e igual esfuerzo, parecen tropezar con cada piedra del camino? Hill observó este fenómeno durante más de 20 años, estudiando a los hombres más exitosos de su época, y llegó a una conclusión que sacudió su propia comprensión del mundo. No es lo que haces durante el día lo que define tu destino. Es lo que haces en el instante en que el día todavía no ha comenzado. Es lo que siembras en tu mente antes de que la vorágine del mundo plante sus propias semillas en ti. Existe una inteligencia mayor, llámala Dios, llámala universo, llámala poder infinito, como Hill mismo lo llamaba, que responde no a tus palabras, sino a la frecuencia emocional que emites desde lo más profundo de tu ser. Y esa frecuencia se calibra, se sintoniza, se programa en los primeros minutos de cada mañana. Cuando un ser humano comprende esto verdaderamente, no como concepto intelectual sino como realidad vivida, algo fundamental se transforma en su interior. Porque descubrir que tienes el poder de influir en la dirección de tu vida a través de un ritual consciente al despertar, es comprender que nunca has sido una víctima del azar, sino el arquitecto silencioso de tu propia realidad. Lo que estás a punto de escuchar no es motivación pasajera, no son palabras diseñadas para hacerte sentir bien durante 30 minutos y luego evaporarse. Lo que Napoleon Hill enseñó, con la precisión de quien ha diseccionado el alma del éxito, es un sistema, un ritual matutino de alineación mental, espiritual y emocional, que activa en el ser humano una capacidad que siempre estuvo allí, pero que permanecía dormida. Una capacidad para atraer, para crear, para avanzar con una certeza tranquila que confunde a quienes te rodean, porque no puedes explicar del todo de dónde viene esa fuerza. Y sin embargo, está, real, palpable, transformadora. Quédate hasta el final, porque cada parte de lo que viene a continuación fue construida para llevarte de la comprensión superficial a la comprensión que cambia vidas. Si alguna vez sentiste que Dios parece estar lejos, que los caminos están cerrados, que das pasos sin avanzar, lo que estás a punto de descubrir podría ser la pieza que te faltaba. No la única pieza, la pieza fundamental. Napoleon Hill no hablaba de la mañana como un simple comienzo de día. Hablaba de ella como el umbral entre dos mundos, el mundo del subconsciente, donde residen los poderes más profundos del ser humano, y el mundo consciente, donde la vida se vive y se construye. En los primeros instantes después del sueño, ese umbral permanece entreabierto. La mente todavía no ha levantado sus defensas. Los filtros críticos que durante el día rechazan ideas nuevas, que cuestionan posibilidades, que reducen el horizonte a lo conocido, todavía están inactivos. Y ese breve instante, ese espacio delicado entre el sueño y la vigilia, es exactamente el momento en que una intención sembrada con fe se convierte en una orden directa al subconsciente. Hill
Describía el subconsciente como el intermediario entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita que lo trasciende. No como metáfora poética, sino como mecanismo real, funcional, verificable en los resultados de quienes lo utilizan conscientemente. Cuando una persona se despierta y, antes de revisar el teléfono, antes de recordar sus preocupaciones, antes de dejar que el ruido del mundo entre, elige deliberadamente una afirmación, una imagen, una emoción de fe. Está activando ese mecanismo, está poniendo en marcha una cadena de causas cuyas consecuencias se manifestarán durante el día de maneras que a veces parecen milagrosas, pero que Hill insistía en llamar leyes. Leyes tan precisas como las que gobiernan la física. Hay algo que ocurre cuando un ser humano despierta con gratitud consciente. No la gratitud superficial de quien repite palabras sin sentirlas, sino la gratitud profunda, la que nace de reconocer que estar vivo es ya en sí mismo una oportunidad extraordinaria. Hill observó que los hombres y mujeres que alcanzaban niveles extraordinarios de realización compartían esta cualidad: la capacidad de sentir genuinamente agradecidos antes de que nada externo les diera razón para ello. Ese estado emocional, mantenido con sinceridad en los primeros minutos del día, actúa como una señal enviada hacia esa inteligencia superior que Hill llamaba el poder infinito. Una señal que dice: estoy preparado, estoy abierto, estoy listo para recibir. ¿Por qué la gratitud tiene ese poder? Porque desplaza al instante la energía del miedo, de la carencia, de la resistencia. Y según Hill, la mayoría de los seres humanos camina por la vida en un estado crónico de resistencia. Resistencia disfrazada de preocupación, de duda, de queja perpetua, que bloquea de manera invisible los caminos que de otro modo estarían abiertos. La mente que despierta buscando problemas, los encuentra. La mente que despierta reconociendo abundancia, aunque sea pequeña, aunque sea solo la luz del sol que entra por la ventana, esa mente empieza a ver posibilidades donde antes solo había obstáculos. No porque el mundo haya cambiado, porque el observador cambió. El primer acto del día es entonces una declaración. Una declaración a ti mismo, a tu subconsciente, a Dios, de quien eliges ser en las horas que siguen. Y Napoleon Hill fue contundente en esto. No existe elección más poderosa ni más determinante que la que se hace en silencio, en la quietud de la mañana, antes de que el mundo empiece a moldear tu estado interior. Quien aprende a hacer esa elección con consistencia, con fe, con emoción genuina, ese ser humano empieza a notar que los caminos se abren de maneras que no puede explicar completamente. Y sin embargo, en el fondo, sabe exactamente por qué. Cuando Hill habló con Andrew Carnegie, el hombre más rico del mundo en aquella época, le preguntó cuál era el secreto detrás de su éxito extraordinario. Carnegie no habló de estrategias de negocios, habló de algo que hacía cada mañana desde muy joven. Dedicaba los primeros momentos del día a visualizar con claridad el resultado que deseaba alcanzar, y los vivía emocionalmente como si ya fueran reales. Hill quedó profundamente impactado. No era el único hombre exitoso que describía alguna variación de ese ritual. Era casi universal entre quienes habían alcanzado lo imposible. Y la conclusión era inevitable. La mañana no es el inicio del día, es la arquitectura del día. Imagina dos arquitectos. Uno llega a la obra sin planos, improvisando cada decisión bajo la presión del momento, reaccionando a lo que surge. El otro llega habiendo visualizado la estructura completa, habiendo anticipado los desafíos, habiendo sentido ya la satisfacción de ver la obra terminada. ¿Cuál de los dos construirá algo extraordinario? La respuesta es obvia. Y sin embargo, la mayoría de los seres humanos vive su vida entera como el primero, reaccionando, improvisando,
dejando que el entorno decida su estado interior, cuando podrían ser el segundo, simplemente cambiando lo que hacen en los primeros minutos de cada mañana. Eso es lo que Napoleon Hill entendió. Eso es lo que los hombres y mujeres que parecen tocados por algo superior practican, aunque no siempre lo puedan articular en palabras. Existe un concepto que Napoleon Hill consideraba absolutamente central en la comprensión del éxito humano, y al que dedicó años de investigación con una profundidad que pocos pensadores han igualado: el deseo ardiente. No el deseo vago, el deseo superficial de quien quiere algo, pero no está dispuesto a pagar el precio. El deseo ardiente, ese fuego interior que convierte un sueño en obsesión sagrada, que hace que una persona se levante antes que los demás y se acueste después. No por obligación, sino por amor a lo que está construyendo. Y Hill fue absolutamente claro: ese fuego no se mantiene solo. Debe ser avivado cada día. Y el mejor momento para avivar ese fuego es la mañana. Cuando una persona despierta y dedica tiempo a recordar con emoción verdadera por qué hace lo que hace, cuál es la visión que la moviliza, cuál es el propósito que le da sentido a su esfuerzo, activa en su sistema nervioso una energía que ningún café del mundo puede replicar. Es la energía del propósito. Y Hill señalaba que esta energía tiene una propiedad fascinante: atrae. Así como un imán potente atrae partículas de hierro desde distancias sorprendentes, una mente cargada con deseo ardiente y propósito claro atrae circunstancias, personas e ideas que están en frecuencia con ese deseo. No de manera mística e incomprensible, sino a través de un mecanismo que Hill explicaba con precisión. Cuando sabes con absoluta certeza lo que buscas, tu mente empieza a percibirlo en todas partes. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se vuelve visible. Una puerta que siempre estuvo ahí, finalmente aparece ante tus ojos. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir: no sé qué quiero de la vida? Hill consideraba esa frase no como una descripción de la realidad, sino como la causa más directa de una vida sin dirección, porque la inteligencia infinita, Dios, si prefieres ese nombre, no puede abrir un camino hacia ningún lugar cuando el viajero no ha decidido a dónde va. La claridad del destino no es un lujo para los ambiciosos, es una condición esencial para recibir la guía que está disponible para todo ser humano dispuesto a sintonizarse con ella. Y esa claridad se cultiva en la mañana, en el silencio previo al ruido, en el espacio donde la mente todavía está receptiva y maleable. Hill describía un ejercicio que practicaba personalmente y que recomendaba a cada persona que buscaba transformar su vida: escribir, en presente y en voz alta, la declaración de su deseo central. No quiero ser próspero, no espero mejorar mi situación, sino tengo la capacidad y el compromiso de alcanzar tal cosa, para tal fecha, a través de tales acciones. Leída en voz alta, con emoción genuina, en los primeros minutos de cada mañana. Esta práctica, que a muchos podría parecer ingenua o simplista, es en realidad una de las herramientas más sofisticadas de programación del subconsciente que existe, porque combina tres elementos que Hill consideraba inseparables: la claridad de la visión, la emoción que la carga de energía, y la repetición que la graba en las capas más profundas de la mente. La repetición es clave. Hill insistía en que el subconsciente no responde a lo que se le dice una vez. Responde a lo que se le dice con consistencia, con convicción, con fe sostenida a través del tiempo. Y aquí es donde la mayoría de las personas fracasa. Comienza con entusiasmo, repite su declaración durante 3 días, y al cuarto ya olvidó por qué empezó. No porque el método no funcione, sino porque no ha desarrollado todavía la disciplina del creyente, la disciplina de quien actúa con fe antes de ver resultados.
sabiendo que los resultados son consecuencia inevitable de la causa sembrada correctamente. El atleta no abandona su entrenamiento porque sus músculos no crecieron en una semana. El sembrador no abandona su campo porque la semilla no brotó en un día. Y quien practica el ritual matutino con fe genuina no lo abandona porque los caminos no se abrieron en 72 horas. La naturaleza del subconsciente es acumulativa. Cada mañana que dedicas a esta práctica no es un evento aislado. Es un depósito en una cuenta cuyo saldo crece en silencio, invisiblemente, hasta que un día alcanza un punto de inflexión y la manifestación llega de manera que parece repentina, pero que en realidad fue construida pacientemente a lo largo de muchos amaneceres. Hill lo comparaba con el bambú. Durante años crece hacia abajo, desarrollando raíces profundas que nadie puede ver. Y entonces, en cuestión de semanas, se eleva de manera que asombra a quienes no conocían el proceso invisible. Así funcionan los rituales de la mañana practicados con fe y constancia. Así funciona la colaboración entre la mente humana y la inteligencia infinita. Y hay algo más que Hill señalaba con una claridad que muy pocos se atreven a reconocer. Dios, esa inteligencia superior que organiza el universo con una precisión que la mente humana apenas puede concebir, no responde a la desesperación, no responde al miedo, no responde a la súplica ansiosa de quien reclama lo que siente que le pertenece por derecho propio. Responde a la fe serena, a la confianza tranquila de quien sabe que lo que ha sembrado correctamente crecerá en el momento adecuado. Y esa fe serena, esa confianza que no se tambalea ante la demora, que no se rompe ante los obstáculos, también se cultiva en la mañana, en el ritual consciente de quien decide comenzar cada día desde la plenitud y no desde la carencia. Hill hablaba de la mente como si fuera un instrumento de una complejidad que la ciencia de su época apenas comenzaba a intuir. Y señalaba algo que resulta profundamente revelador. La mente humana no distingue entre lo que es real y lo que es vívida y emocionalmente imaginado. Para el subconsciente, una imagen mental sostenida con intensidad emocional tiene la misma realidad que un evento físico. Esta no es una afirmación esotérica. Es el fundamento de toda la neurociencia moderna sobre la visualización, aunque Hill lo descubrió décadas antes de que los neurocientíficos tuvieran las herramientas para medirlo. Y las implicaciones de este descubrimiento para el ritual matutino son transformadoras. Cuando te despiertas cada mañana y antes de que el mundo externo capture tu atención, dedicas 5 o 10 minutos a visualizar con claridad y detalle emocional la vida que deseas construir. No como fantasía pasiva, sino como experiencia activa, sintiendo las emociones de ese escenario como si ya fuera tu realidad. Estás literalmente reprogramando las estructuras de creencia que guían tus decisiones durante el resto del día. Estás diciéndole a tu subconsciente, este es el estándar. Esta es la realidad hacia la que nos movemos. Y el subconsciente, fiel, obediente, poderoso, comenzará a reorganizar tu percepción del mundo para hacerla coherente con esa imagen. Hill describía a los grandes realizadores de la historia como personas que vivían simultáneamente en dos realidades: la realidad presente, que enfrentaban con pragmatismo y acción, y la realidad futura, que habitaban en su imaginación con tanta claridad que para ellos ya era casi tangible. Esta capacidad de vivir conscientemente entre lo que es y lo que será, sin confundir una con la otra, pero sin tampoco perder de vista el destino, es lo que Hill llamaba la capacidad de anticipar la victoria. Y esa capacidad, practicada en la mañana cuando la mente está en su estado más receptivo, tiene el poder de transformar radicalmente la trayectoria de una vida. Hay personas que dirán que esto es autoengaño, que visualizar algo que todavía no existe es una forma de escapar de la realidad.
Hill respondía a esa objeción con una pregunta simple. ¿Cómo construyó Thomas Edison el fonógrafo antes de que existiera? ¿Cómo diseñó Henry Ford la línea de ensamblaje antes de construirla? ¿Cómo escribió cada gran compositor su sinfonía antes de que una sola nota sonara en el mundo físico? Todo lo que existe fue primero una imagen en la mente de alguien. La visualización no es escapar de la realidad, es crear la realidad. Es el primer acto de toda construcción, y hacerlo en la mañana. Cuando la mente está libre de las interferencias del día, es hacerlo con la mayor pureza y potencia posibles. Pero Hill también advirtió sobre una trampa en la que muchos caen: confundir la visualización con la acción. Ver la imagen es necesario, sentir la emoción es esencial. Pero ninguna imagen, por vivida que sea, construye nada sin el movimiento físico que la acompaña. El ritual matutino no es un sustituto de la acción. Es la preparación de la mente para actuar con mayor claridad, mayor energía, mayor dirección. Quien visualiza su objetivo con fe genuina y luego actúa desde esa fe, descubre que sus acciones tienen una calidad diferente. Tienen intención, tienen fuerza, tienen la coherencia de alguien que sabe a dónde va y por qué va. Y esa coherencia es perceptible para el mundo exterior, en los negocios, en las relaciones, en cada interacción humana. La preparación mental de la mañana actúa sobre la calidad de las decisiones que se toman durante el día, de una manera que Hill comparaba con la diferencia entre un arquero que dispara sin apuntar y uno que ha practicado la alineación hasta que se vuelve natural. Ambos sueltan la flecha, pero solo uno tiene la certeza del blanco. Y esa certeza no viene de la suerte ni del talento innato, viene de la práctica consistente, del ritual repetido hasta convertirse en segunda naturaleza, del compromiso diario con la alineación entre la mente, el propósito y la acción. Eso es lo que separa a quienes alcanzan lo extraordinario de quienes se quedan a las puertas de su propio potencial. Existe además un fenómeno que Hill documentó repetidamente en sus conversaciones con los grandes triunfadores de su época. La aparición, después de períodos de práctica consistente del ritual matutino, de lo que él llamaba corazonadas, ideas repentinas, intuiciones precisas, soluciones que llegaban de la nada en el momento exacto en que se necesitaban. Hill no creía que estas corazonadas fueran accidentales. Creía, con la convicción de quien había observado el patrón demasiadas veces para ignorarlo, que eran respuestas de la inteligencia infinita a una mente que había aprendido a sintonizarse correctamente, que eran, en el lenguaje más directo posible, la forma en que Dios empieza a abrir caminos para quien se ha preparado para reconocerlos y seguirlos. Una de las verdades más incómodas que Napoleon Hill articuló con una claridad casi brutal es que la mayor parte del sufrimiento humano no tiene origen externo. Tiene origen en la conversación que cada persona mantiene consigo misma, en el silencio de su mente, durante las horas del día. Y esa conversación interna, ese flujo interminable de pensamientos que juzgan, que temen, que recuerdan fracasos, que anticipan catástrofes, comienza a formarse en los primeros minutos de cada mañana. Si nadie interviene en ese proceso, la mente simplemente continúa el hilo del día anterior, amplificando las preocupaciones, reproduciendo las limitaciones, preparando al individuo no para un día nuevo, sino para una repetición del antiguo. El ritual matutino que Hill prescribía era, en esencia, un acto de intervención consciente en ese proceso automático, un acto de soberanía sobre la propia mente, porque la libertad real, no la política, sino la existencial, comienza en el momento en que un ser humano decide que sus pensamientos no serán dictados por el azar de sus circunstancias, sino elegidos con propósito y conciencia. Y esa elección, repetida cada mañana con disciplina y fe,
construye con el tiempo una arquitectura mental radicalmente diferente. Una mente que no reacciona al mundo sino que lo crea, que no teme al futuro sino que lo diseña, que no espera que Dios abra caminos sino que se prepara activamente para reconocerlos cuando aparecen. Hill hablaba con gran énfasis sobre el poder de la autosugestión, la práctica de introducir de manera deliberada en el subconsciente los pensamientos, imágenes y emociones que se desea que guíen la vida. Y señalaba que la autosugestión negativa, que la mayoría practica inconscientemente, es exactamente tan poderosa como la positiva. Cuando una persona se despierta y lo primero que hace es revisar malas noticias, recordar deudas, anticipar conflictos del día, está practicando autosugestión negativa con una eficacia devastadora. Está diciéndole a su subconsciente: prepárate para la escasez, para el peligro, para el fracaso. Y el subconsciente, fiel como siempre, se prepara exactamente para eso. La alternativa no es ignorar los problemas reales. Hill nunca propuso el escapismo como solución. La alternativa es cambiar el orden. Antes de mirar los problemas, mirar el poder que tienes para resolverlos. Antes de contar lo que falta, contar lo que ya tienes. Antes de anticipar los obstáculos, visualizar el camino más allá de ellos. Este cambio de orden, tan simple en su descripción, tan profundo en sus consecuencias, reconfigura el estado emocional desde el cual se enfrenta el día. Y el estado emocional determina la calidad de las decisiones. Y las decisiones determinan los resultados. Y los resultados, acumulados a lo largo del tiempo, determinan el destino. Todo comienza en la mañana. Todo comienza en la elección que se hace antes de que el mundo tenga oportunidad de elegir por ti. Hay una práctica específica que Hill recomendaba como parte del ritual matutino que merece atención especial: la oración. No la oración ritual, recitada mecánicamente como cumplimiento de una obligación religiosa. La oración genuina, la conversación personal, directa, íntima con esa inteligencia superior que Hill reconocía como el fundamento de todo lo que existe. Una conversación en la que no solo se pide, sino se escucha. En la que no solo se presenta la lista de deseos, sino se abre la mente a la guía que podría llegar como idea, como intuición, como claridad repentina sobre el siguiente paso. Hill consideraba esta forma de oración como uno de los actos más pragmáticamente poderosos que un ser humano puede realizar, no como obligación espiritual, sino como colaboración activa con la fuerza más grande del universo. Y aquí Hill introducía un concepto que muchos encontraban radical: la fe como herramienta práctica, no como virtud moral. Fe no en el sentido de creer sin evidencia, sino en el sentido de actuar con confianza antes de tener toda la prueba. Como el agricultor que siembra sabiendo que no puede ver crecer la semilla, pero confía en el proceso porque lo conoce. Como el arquitecto que firma el contrato antes de terminar la construcción porque confía en que tiene las habilidades para completarla. La fe que Hill prescribía en el ritual matutino era esa: la confianza operativa de quien sabe que ha puesto en marcha un proceso correcto y que los resultados llegarán en su momento. Esa fe, sostenida en la mañana con consistencia, actúa como aceite en el motor de la vida. Reduce la fricción, aumenta la eficiencia, permite que todo fluya con una facilidad que de otro modo sería imposible. Cuando un ser humano aprende a comenzar cada día desde esa fe, no desde el miedo, no desde la duda, no desde la urgencia desesperada de quien siente que el tiempo se agota, algo fundamental cambia en su relación con el mundo. Las mismas circunstancias que antes parecían obstáculos insuperables empiezan a revelar dimensiones que no eran visibles desde el estado de ansiedad. Las mismas personas que antes parecían inaccesibles se vuelven de alguna manera más disponibles. Las mismas oportunidades que antes pasaban inadvertidas
empiezan a destacarse con una claridad que resulta difícil de explicar racionalmente. No porque el mundo haya cambiado, porque tú cambiaste la frecuencia desde la que lo percibes. Y Dios, siempre presente, siempre operando, empieza a ser visible en los detalles de un día que antes parecía vacío de señales. Napoleon Hill fue uno de los primeros pensadores modernos en reconocer que el ser humano no es una entidad exclusivamente física ni exclusivamente espiritual. Es la intersección de ambas dimensiones y su máximo potencial solo se alcanza cuando esa intersección es consciente y cultivada. El ritual matutino que Hill proponía no era únicamente mental ni únicamente espiritual. Era ambas cosas simultáneamente. Era la práctica de integrar la mente, el cuerpo y el espíritu en una alineación coherente antes de que el día comenzara su trabajo de desintegración. Porque el mundo, con su ruido, sus demandas, sus urgencias, tiene una tendencia natural a fragmentar al individuo, a separarlo de su propósito, a hacerle olvidar lo que realmente importa en el caos de lo inmediato. El silencio de la mañana es el antídoto a esa fragmentación. No el silencio pasivo de quien simplemente no ha empezado a hablar, sino el silencio activo de quien ha elegido estar presente, consciente, conectado con algo más grande que las urgencias del día. Hill señalaba que los grandes líderes que estudió, Edison, Carnegie, Ford, Rockefeller, compartían una relación particular con el silencio. No lo temían, no lo llenaban compulsivamente. Lo buscaban, especialmente en las mañanas, porque habían descubierto que en el silencio era donde las mejores ideas llegaban, donde la claridad se instalaba, donde la guía de esa inteligencia superior se volvía audible. El silencio no es ausencia, es un espacio de recepción. Y la mañana es el momento en que ese espacio es más puro. Existe una dimensión del ritual matutino que Hill consideraba indispensable y que a menudo es la más difícil de practicar en el mundo moderno. El movimiento del cuerpo. No necesariamente ejercicio intenso, aunque Hill lo valoraba enormemente, sino el acto deliberado de despertar el cuerpo con conciencia, de reconocer que la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino un sistema integrado. Cuando el cuerpo está rígido, tenso, sedentario, la mente funciona en un registro de contracción que limita el pensamiento creativo, la apertura emocional, la receptividad a nuevas ideas. Cuando el cuerpo se mueve, aunque sea en una caminata corta, en algunos minutos de estiramiento, en la simple práctica de respirar profundamente con intención, envía señales al sistema nervioso que expanden el estado mental y emocional hacia una mayor apertura y vitalidad. Hill describía el cuerpo como el templo a través del cual el espíritu opera en el mundo físico. Y un templo descuidado, una vasija que no se cuida, que no se nutre, que no se mantiene en condiciones óptimas, inevitablemente limita la expresión del espíritu que lo habita. Esto no era para Hill un argumento estético ni de salud en el sentido convencional. Era un argumento estratégico. Quien quiere alcanzar lo extraordinario necesita de una energía física extraordinaria. Quien quiere mantener la disciplina mental del ritual matutino, la claridad de la visualización, la intensidad emocional de la fe activa, necesita un cuerpo que esté a la altura de esas demandas. Y ese cuerpo no se construye en un día, se construye mañana a mañana, con las pequeñas decisiones que la mayoría considera insignificantes y que los grandes realizadores reconocen como fundamentales. Pero quizás el elemento más sorprendente que Hill incluía en su comprensión del ritual matutino era la lectura. La alimentación deliberada de la mente con ideas que expanden, que inspiran,
que desafían las creencias limitantes y las sustituyen por marcos de referencia más amplios y más poderosos. Hill era un lector voraz y atribuía gran parte de su propio desarrollo intelectual y espiritual a la práctica de comenzar cada día leyendo algo que elevara su nivel de comprensión. No noticias, no redes sociales, no el flujo interminable de información de bajo valor que el mundo moderno ofrece en cantidades industriales, sino libros, ideas, filosofías, biografías de hombres y mujeres que habían construido algo extraordinario contra toda probabilidad. Esa alimentación mental, realizada en la mañana, tiene el efecto de elevar el nivel desde el que se percibe y enfrenta el resto del día. La mente, decía Hill, es como un jardín, produce lo que se siembra en ella. Si siembras miedo, crece miedo. Si siembras duda, crece duda. Si siembras cada mañana ideas de grandeza, de posibilidad, de fe en el poder de la inteligencia humana cuando se alinea con la inteligencia divina, eso es lo que crece. Y un jardín que se cultiva con constancia, con amor, con la paciencia del jardinero que sabe que la belleza no se apresura. Ese jardín termina produciendo frutos que asombran incluso a quien los sembró. Así funciona la mente cuando se le da la nutrición correcta en el momento correcto del día. Y entonces Hill llegaba a una conclusión que unificaba todo lo anterior en una sola imagen. El ser humano que practica un ritual matutino consciente, coherente, sostenido en el tiempo, que despierta con gratitud, que aviva su deseo ardiente, que visualiza con fe, que ora con apertura, que mueve su cuerpo, que alimenta su mente. Ese ser humano no está simplemente comenzando un día, está cada mañana renovando un pacto con su mejor versión, un pacto con el propósito que lo trajo al mundo, un pacto con esa inteligencia superior que Hill llamaba poder infinito y que muchos llaman Dios. Y ese pacto, renovado con consistencia y fe, es lo que hace que los caminos se abran, no como magia, como consecuencia natural de quien se ha preparado para reconocer y aprovechar las oportunidades que siempre estuvieron presentes. Hay una pregunta que Hill se hacía repetidamente al estudiar la diferencia entre los hombres que alcanzaban la grandeza y los que se quedaban atrapados en la mediocridad, y era esta: ¿qué hace cada uno con las primeras horas del día? La respuesta, sin excepción, revelaba una diferencia tan profunda que era casi imposible no concluir que ahí, en esas horas de silencio matutino, se estaba decidiendo el rumbo de una vida. Los grandes realizadores usaban la mañana para construir, los demás la usaban para reaccionar, y esta diferencia, aparentemente pequeña, casi invisible en el corto plazo, se volvía abismal con el paso de los años. Construir en la mañana significaba para Hill hacer el trabajo interior que hace posible el trabajo exterior. Significaba fortalecer las convicciones que durante el día serían puestas a prueba por el escepticismo ajeno, por los fracasos inevitables, por la resistencia de un mundo que no siempre colabora con los sueños individuales. Quien empieza el día habiendo fortalecido sus convicciones en la quietud de la mañana, llega al mundo con una solidez que no necesita validación externa. Su certeza no depende de que los demás la confirmen, ni de que las circunstancias la justifiquen en cada momento. Está construida desde adentro, desde el trabajo silencioso de quien sabe que la batalla más importante no se libra en el mundo, sino en la propia mente. Hill documentó algo que encontraba en prácticamente todos los grandes triunfadores: una capacidad extraordinaria para mantener la visión clara en medio del caos, para no perder de vista el horizonte cuando la tormenta hacía imposible ver más allá de los próximos metros. Y cuando les preguntaba de dónde venía esa capacidad, la respuesta invariablemente tenía que ver con una práctica matutina de conexión con el propósito, con la visión, con la fe en que el camino existía, aunque no fuera visible en ese momento.
Era como si cada mañana recargaran una batería interna que durante el día se iba consumiendo con el gasto de energía que toda empresa significativa requiere. Y sin esa recarga, sin ese regreso deliberado cada mañana a la fuente de donde venía su fuerza, incluso los más dotados terminaban agotándose antes de alcanzar la meta. La perseverancia, esa virtud que Hill consideraba quizás la más determinante de todas, la que separaba definitivamente a los triunfadores de los que se rendían a las puertas de la victoria. No era para él una cuestión de fuerza de voluntad bruta. Era una cuestión de renovación diaria, porque la fuerza de voluntad, como cualquier recurso finito, se agota si no se repone. Y el ritual matutino era, entre otras cosas, la práctica de renovar esa fuerza de voluntad antes de que el día comenzara a consumirla. Era volver, cada mañana, al porqué, esa razón profunda, emocional, personal, que hacía que el esfuerzo valiera la pena. Y ese regreso al porqué, practicado con consistencia, construía con el tiempo una perseverancia que ya no dependía de la motivación del momento, sino de una convicción tan arraigada que resultaba prácticamente inquebrantable. Pero Hill también señalaba algo que pocos estaban dispuestos a escuchar. La disciplina del ritual matutino requería, en su primera etapa, un esfuerzo deliberado que podía sentirse artificial. Porque levantarse antes, porque sentarse en silencio cuando el cuerpo pide volver a dormir, porque practicar gratitud cuando las circunstancias no dan razones obvias para ello. Todo esto va contra la inercia. Y la inercia, esa fuerza invisible que tiende a mantener al ser humano exactamente donde está, es el mayor enemigo del crecimiento. Hill no prometía que fuera fácil al principio. Prometía que cada día que se vencía la inercia se hacía más fácil que el anterior. Y que en algún punto, después de semanas, a veces meses de práctica consistente, el ritual dejaba de ser un esfuerzo y se convertía en una necesidad, en algo que la propia mente y el propio espíritu comenzaban a reclamar. Y en ese punto de transformación, cuando el ritual matutino pasa de ser una práctica consciente a ser una necesidad del alma, algo más ocurre que Hill describía con una emoción que era infrecuente en su escritura, generalmente pragmática. La persona empieza a reconocerse a sí misma de una manera nueva. Empieza a verse no como el producto de sus circunstancias, sino como el creador de ellas. No como alguien que espera que Dios actúe en su favor, sino como alguien que ha aprendido a colaborar activamente con esa fuerza divina, a moverse en sincronía con ella, a reconocer su presencia en cada apertura, en cada encuentro fortuito, en cada idea que llega en el momento justo. Y esa nueva forma de verse, esa expansión de la identidad, es quizás el cambio más profundo y más duradero que el ritual matutino puede producir. Hay un momento que Hill describía con una vividez que resulta casi cinematográfica. El instante en que una persona que ha practicado fielmente su ritual matutino durante suficiente tiempo se da cuenta, de repente, que la vida que está viviendo ya no se parece a la que vivía antes de comenzar. No porque todo sea perfecto. Hill nunca prometió perfección, sino porque la relación con los desafíos cambió, porque la confianza en el proceso cambió, porque la capacidad de ver oportunidades donde antes solo había obstáculos cambió. Y en ese momento de reconocimiento, que llega de manera diferente para cada persona, pero que todos los que practican con consistencia eventualmente experimentan, la pregunta que surge no es, ¿esto realmente funciona? La pregunta que surge es, ¿por qué no empecé antes? Hill hablaba del mastermind, ese principio de inteligencia amplificada que emerge cuando dos o más mentes se unen en armonía hacia un propósito común, como una de las fuerzas más poderosas disponibles para el ser humano. Pero existe una versión del mastermind
que Hill consideraba aún más fundamental que cualquier alianza humana, la alianza entre la mente consciente del individuo y la inteligencia infinita. Y esa alianza, esa conexión entre lo finito y lo infinito, se establece, se fortalece, se vuelve operativa en el ritual matutino de quien ha aprendido a silenciar el ruido interior lo suficiente como para escuchar algo más sutil y más poderoso que cualquier voz humana. En la tradición espiritual que subyace a todos los grandes logros que Hill documentó, existe un principio que se repite con diferentes nombres a través de las culturas y las épocas. El principio de la receptividad. La idea de que hay un momento, y ese momento es el silencio, la quietud, el espacio entre un pensamiento y el siguiente, en que el ser humano puede recibir algo que ningún esfuerzo consciente puede generar por sí solo. Ideas que superan la capacidad analítica del intelecto, claridades que no tienen explicación lógica, pero que guían hacia el camino correcto con una precisión que asombra. Hill no tenía reparos en llamar a esto inspiración divina, y señalaba, con toda la autoridad de quien había investigado el fenómeno durante décadas, que esta inspiración no llegaba a las mentes ocupadas, apresuradas, llenas de ruido y urgencia. Llegaba a las mentes quietas, llegaba en la mañana. Existe una paradoja que Hill encontraba fascinante y que articula mejor que ninguna otra cosa el valor del ritual matutino. Los seres humanos que más necesitan tiempo para sí mismos son precisamente los que menos se lo permiten. Quien está más abrumado, quien tiene más urgencias, quien siente que cada minuto es demasiado valioso para dedicarlo al silencio. Ese es exactamente el ser humano que más necesita detenerse, respirar y tomarse ese tiempo sagrado de la mañana para reconectar con lo esencial, porque la presión de las urgencias nunca disminuye por sí sola. Solo disminuye cuando la persona que la enfrenta cambia la calidad de su estado interior. Y esa calidad se construye en la mañana o no se construye en ningún otro lugar. Hill describía a los hombres que corrían permanentemente sin detenerse nunca como hombres que confundían movimiento con progreso, que equivocaban el agotamiento con el mérito, que creían que mientras más horas dedicaban a la acción externa, más cerca estaban de sus metas. Y sin embargo, la evidencia que Hill acumuló a lo largo de 20 años de investigación apuntaba en dirección exactamente opuesta. Los hombres que alcanzaban más en menos tiempo eran, sin excepción, los que se tomaban el tiempo de la mañana para alinearse, para clarificar, para conectar, para llegar al día con una dirección tan precisa que cada hora de acción valía por 3 horas de quien actuaba sin esa preparación previa. La mañana no les quitaba tiempo, les multiplicaba el valor de cada hora que seguía. Y aquí Hill introducía un concepto que quizás sea el más difícil de aceptar para la mentalidad moderna, obsesionada con la productividad y la eficiencia, el valor del no hacer. De los minutos en que simplemente se es, sin agenda, sin objetivo inmediato, sin nada que producir. No porque esos minutos sean tiempo perdido, sino porque son el tiempo en que el subconsciente trabaja sin interferencias, en que la intuición puede surgir sin ser aplastada por el pensamiento analítico, en que Dios, si se acepta esa realidad, puede comunicarse de las formas sutiles que solo la quietud permite percibir. Hill era pragmático hasta la médula, pero reconocía sin ambigüedades que la fuente de las mejores ideas no era el esfuerzo consciente, sino la receptividad consciente. Y la mañana era el laboratorio de esa receptividad. Cuando Hill sintetizaba su comprensión del ritual matutino, la describía como la práctica de preparar el recipiente. La metáfora era esta: imagina que tienes acceso a una fuente de agua pura y abundante, pero tu recipiente está sucio, lleno de los residuos del día anterior,
obstruido por el sedimento de las preocupaciones acumuladas. Por más que la fuente fluya, el recipiente no puede recibir la pureza de lo que se le ofrece. El ritual matutino es el acto de limpiar el recipiente, de vaciarlo de lo que no sirve, el miedo, el resentimiento, la duda, la urgencia ansiosa, para que pueda llenarse de lo que transforma. La fe, la claridad, el propósito, la gratitud, la conexión con algo más grande que uno mismo. Y un recipiente limpio, presentado con humildad y apertura a la fuente de toda inteligencia, inevitablemente se llena. Esa es la promesa. No la promesa de un hombre, la promesa de una ley. Y la ley, como Hill siempre insistía, no tiene favoritos. No distingue entre el rico y el pobre, entre el educado y el que nunca tuvo acceso a la educación formal, entre quien nació en circunstancias privilegiadas y quien comenzó desde la adversidad más absoluta. La ley responde al que la aplica, al que se presenta cada mañana sin excusas, sin condiciones, sin esperar que las circunstancias sean perfectas para empezar, y hace el trabajo interior que ningún otro puede hacer por él. Ese ser humano, humilde en su reconocimiento de lo que no sabe, pero firme en su compromiso con lo que practica, encontrará invariablemente que los caminos se abren, que las puertas correctas aparecen, que la vida empieza a responder de maneras que solo pueden describirse como gracia. Existe una conversación que Hill mantuvo con uno de los hombres más poderosos de su época y que quedó grabada en su memoria como un momento definitorio. Le había preguntado a este hombre, alguien que había construido un imperio desde prácticamente nada, cuál era el momento del día que consideraba más sagrado, más irrenunciable. La respuesta fue inmediata y sin vacilación: la primera hora de cada mañana. No porque no hubiera otras horas importantes, sino porque esa primera hora era la que determinaba la calidad de todas las demás. Era la hora en que él decidía quién iba a ser ese día. Y una vez tomada esa decisión, con claridad, con fe, con el compromiso emocional de quien sabe que la decisión importa, el resto del día simplemente seguía. Esta idea, que la decisión de quién serás hoy se toma en la mañana, antes de que el día comience a tomarla por ti, es quizás la más prácticamente liberadora que Hill ofrece. Porque la mayoría de las personas no considera que esa elección exista. Asume que su estado del día es una consecuencia de lo que le sucede, no de lo que elige antes de que algo suceda. Y esa asunción, tan común, tan aparentemente razonable, es en realidad la fuente de la mayor parte de la impotencia que las personas experimentan en sus propias vidas. Cuando descubres que puedes elegir tu estado antes de que el mundo te lo imponga, descubres un poder que nadie puede quitarte. Y esa es, para Hill, una de las formas más concretas en que Dios abre caminos, no alterando las circunstancias desde afuera, sino transformando al observador desde adentro. Había una práctica específica que Hill recomendaba como parte del ritual de la primera hora que merece atención especial: el perdón activo. Comenzar cada día liberándose deliberadamente del peso de los resentimientos del día anterior, de la semana anterior, del año anterior. No porque el perdón sea una virtud sentimental, sino porque Hill comprendía, con la precisión clínica de un investigador, que el resentimiento consume energía, una energía enorme, una energía que podría estar siendo dirigida hacia la construcción de algo extraordinario, pero que en cambio se queda atrapada en la repetición mental de agravios que ya no pueden cambiar. Quien empieza el día con ese peso es como un corredor que compite con una mochila llena de piedras. Puede que llegue a la meta, pero nunca sabrá qué tan rápido podría haber corrido sin ella. El perdón que Hill prescribía no requería contacto con la persona perdonada. No requería ningún acto externo. Requería únicamente una decisión interna, tomada con sinceridad cada mañana.
Me libero de este peso porque mi energía tiene destinos más valiosos. Esa decisión, cuando se toma realmente, no como performance, sino como acto genuino de liberación, tiene un efecto en el estado emocional que es casi inmediatamente perceptible. Una ligereza que no era mística, sino completamente funcional, porque la mente liberada del pasado puede operar en el presente con una claridad y una energía que la mente cargada de resentimientos simplemente no puede alcanzar. Y en ese presente, en esa claridad del que no carga lo que no puede cambiar, es donde las oportunidades se reconocen y se aprovechan. Hay otro elemento que Hill incluía en su comprensión del ritual matutino y que guarda una relación profunda con la apertura de caminos divinos, la práctica de pedir guía específica. No una petición genérica de bendición o protección, sino una pregunta concreta, sincera, dirigida a esa inteligencia superior. ¿Qué necesito saber hoy? ¿Qué paso debo dar? ¿Qué estoy pasando por alto? Hill observó que las personas que practicaban este tipo de preguntas específicas en la quietud de la mañana reportaban, con una consistencia notable, que durante el día llegaban respuestas, a veces en forma de ideas repentinas, a veces a través de palabras de otra persona, a veces en la forma de un libro que se caía de un estante, que eran exactamente lo que necesitaban. No creía que estas coincidencias fueran accidentales. Creía que eran la evidencia de un diálogo real entre la mente humana y la inteligencia que lo trasciende. Hill señalaba que el problema con la mayoría de las oraciones y peticiones humanas es que se hacen desde la urgencia y el miedo, desde el estado de quien ya está en crisis y busca desesperadamente una salida. Y en ese estado, la receptividad es mínima. El ruido interior es tan alto que cualquier respuesta sutil quedaría ahogada. El ritual matutino que él proponía era exactamente lo opuesto. La práctica de pedir desde la serenidad, desde la fe, desde el espacio de quien todavía no está en crisis pero que busca sabiduría preventiva, guía anticipatoria, la claridad de quien quiere moverse en la dirección correcta antes de necesitar que alguien lo rescate. Esa actitud, proactiva, humilde, confiada, era para Hill la que más consistentemente recibía respuesta. Y la respuesta, cuando llegaba, era precisamente lo que abría los caminos que de otro modo permanecerían invisibles. Y así, bloque a bloque, mañana a mañana, la vida de quien practica este ritual con fe y consistencia comienza a transformarse en algo que otros observan desde afuera con una mezcla de admiración y perplejidad. Porque los cambios no siempre son dramáticos ni repentinos. A veces son pequeños, una conversación que abre una puerta, una idea que resuelve un problema persistente, una energía diferente que la gente en el entorno comienza a notar sin poder articular exactamente qué cambió. Pero acumulados a lo largo del tiempo, esos pequeños cambios construyen una vida radicalmente diferente. Una vida en la que los caminos se abren no como milagros ocasionales, sino como consecuencia natural de quien ha aprendido a colaborar conscientemente con las leyes que gobiernan la realidad. Y esa vida de quien ha despertado a su propio poder y ha aprendido a ejercerlo en armonía con algo más grande. Es exactamente lo que Napoleon Hill pasó toda su existencia documentando, describiendo y haciendo accesible para cualquiera dispuesto a tomar en serio la primera hora de cada mañana. Hay una imagen final con la que Hill resumía todo lo que había aprendido sobre el poder del ritual matutino, y es tan sencilla en su forma y tan profunda en su implicación que permanece en la memoria de quien la escucha. Imagina a dos hombres que salen al mar en sus barcas cada mañana. El primero sale a ciegas, sin brújula, sin mapa, guiado únicamente por el viento del momento, esperando que la suerte lo lleve a donde hay peces. El segundo pasa los primeros minutos de cada mañana en quietud,
estudiando las corrientes, las condiciones del cielo, las señales que el mar ofrece a quien sabe leerlas. Luego sale con una dirección clara, no con la certeza absoluta de que todo saldrá como espera. El mar no hace promesas, pero sí con la preparación y la orientación que maximizan sus posibilidades. ¿Cuál de los dos vuelve a casa con más frecuencia con una pesca abundante? La respuesta no requiere explicación. La vida humana, para Hill, era ese mar, inmenso, rico, lleno de posibilidades, pero también impredecible, a veces turbulento, capaz de sorpresas tanto hermosas como difíciles. Y el ritual matutino era el tiempo de preparación en la orilla antes de salir a navegar. No una garantía contra las tormentas, sino la diferencia entre salir preparado y salir desorientado. La diferencia entre moverse con dirección y moverse sin ella, y esa diferencia, sostenida mañana a mañana, año tras año, es exactamente la diferencia entre una vida extraordinaria y una vida que transcurre sin haber alcanzado nunca lo que la persona llevaba dentro. Hay algo que Hill repitió tantas veces, de tantas maneras diferentes, que se volvió casi un mantra en su filosofía. La oportunidad no llega gritando, llega en silencio, disfrazada de circunstancia ordinaria, disponible para quien está atento y preparado para reconocerla. Y quien está atento y preparado es quien comenzó el día correctamente, quien calentó los motores de su percepción, quien afinó su antena interior, quien llegó al mundo con los ojos más abiertos porque se tomó el tiempo de silenciar el ruido antes de que el ruido comenzara. La oportunidad es democrática en su aparición, pero es profundamente selectiva en a quien le resulta visible. Y entonces Hill llegaba a lo que consideraba la conclusión más importante de toda su investigación. No hay ningún poder exterior que pueda hacer por un ser humano lo que ese ser humano no está dispuesto a hacer por sí mismo desde adentro. Dios no reemplaza la iniciativa humana. La potencia, la inteligencia infinita no construye el sueño por el soñador. Le da al soñador los recursos, las ideas, las conexiones para construirlo. Pero el primer movimiento siempre debe venir del ser humano. Y ese primer movimiento, ese acto de soberanía sobre la propia mente y el propio espíritu, ocurre cada mañana. En el momento en que alguien decide, antes de que el mundo haya dicho una sola palabra, quién va a ser en las horas que siguen, el camino no se abre para quien espera. El camino se abre para quien camina. Y caminar con dirección, con fe, con la energía de quien ha comenzado el día desde la plenitud y no desde la carencia. Eso es lo que Napoleon Hill enseñó a través de cada página de su vida y de su obra. Eso es lo que los hombres y mujeres que parecen tocados por algo superior practican en el silencio de sus mañanas, lejos de los aplausos y las cámaras. Y eso es lo que tú, exactamente tú, con tu historia, con tus circunstancias, con tus sueños, tienes la capacidad de comenzar a practicar mañana mismo. No porque las condiciones sean perfectas, sino porque las condiciones nunca serán más perfectas que este momento. El amanecer no espera a quien todavía está decidiendo si levantarse vale la pena. Todo lo que has escuchado hoy converge en una sola verdad que Napoleon Hill articuló con una claridad que el tiempo no ha podido disminuir. El ser humano no es el producto de su destino. Es su creador, no el creador de todos los eventos que le ocurren, porque la vida tiene sus propias leyes y sus propias sorpresas, sino el creador de la actitud, de la orientación, de la frecuencia interior desde la que enfrenta cada uno de esos eventos. Y esa creación, esa elección fundamental de quién ser cada día, comienza en el único momento en que la mente está verdaderamente libre. La mañana, antes de que el mundo hable, antes de que el miedo recuerde sus argumentos, antes de que la inercia justifique quedarse quieto.
Lo que haces al despertar no es una rutina, es una declaración. Una declaración de que tu vida importa lo suficiente como para comenzarla con intención. De que tu mente merece ser cultivada antes de ser consumida. De que tu espíritu tiene algo que decir antes de que el ruido exterior lo acalle. Y cuando esa declaración se hace con consistencia, no solo un lunes entusiasta, sino cada mañana, incluso las grises, incluso las difíciles, incluso las que llegan después de una noche en que todo parecía perdido, algo en el universo responde, no con fanfarria, con una calma que resulta más poderosa que cualquier tormenta, con aperturas que no puedes atribuir completamente a tu propio esfuerzo, con la sensación cada vez más frecuente de que no caminas solo. Hay personas que llevan años esperando que algo externo cambie para comenzar a vivir diferente. Esperando la señal perfecta, la oportunidad perfecta, el momento en que todo esté alineado. Hill les respondía con la gentileza de quien ha cometido ese mismo error. La señal que esperan es esta. El momento en que todo se alinea es el que eliges crear cada mañana. Dios no abre caminos en el vacío, los abre en la vida del que ha dado el primer paso, aunque sea pequeño, aunque sea tembloroso, aunque sea en la oscuridad antes del amanecer. La fe no es certeza de que el camino estará iluminado hasta el final. Es la confianza de que cada paso revela el siguiente. Y esa confianza se cultiva, se fortalece, se vuelve inquebrantable en el ritual sagrado de quien comienza cada día con los ojos del alma abiertos antes que los del cuerpo. Entonces, ¿qué harás mañana cuando suene la alarma y el mundo todavía esté en silencio? Esa pregunta no es retórica. Es la más importante que puedes hacerte esta noche, porque en la respuesta no la que darás en voz alta, sino la que vivirás con tu cuerpo al levantarte, está contenida la diferencia entre la vida que tienes y la vida que llevas dentro esperando ser construida. Napoleon Hill dedicó su existencia entera a documentar que esa diferencia no reside en el talento, ni en la suerte, ni en las circunstancias del nacimiento. Reside en lo que haces en las primeras horas de cada día, en si eliges ser el arquitecto de tu realidad interior o dejar que el mundo lo sea por ti. La última nota de esta sinfonía no es un final, es una invitación a comenzar mañana, a levantarte 5 minutos antes, a sentarte en silencio, a respirar con gratitud, a ver en tu mente, con la claridad del creyente, la vida que estás construyendo, a pedirle a esa inteligencia mayor que te guíe y a mantenerte quieto el tiempo suficiente para escuchar la respuesta. Porque Dios siempre habla, solo que habla en el idioma del silencio, y solo puede ser escuchado por quien ha aprendido a cultivarlo. Si este mensaje resonó en algo real dentro de ti, si sentiste que una pieza encajó donde antes había confusión, comparte este video con alguien que también lo necesite. Deja tu comentario con lo que llevas en el corazón y suscríbete a este canal, porque lo que viene a continuación fue construido para quienes han decidido que su vida merece algo más que lo ordinario. El camino ya está abierto, solo queda caminar.